3, 2. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde el lugar en el cual nos estés escuchando. Sí, estamos transmitiendo desde Enrique Granados, número 12, jóvenes, grupo jóvenes 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Estamos en nuestra tercera temporada. Este es nuestro episodio número 2. Habíamos tenido un tiempo sin grabar, pero estamos de vuelta. Nuevamente les saludamos a todos los países de la bella América Latina que nos escuchan, a España, por supuesto, y a nuestros grupos jóvenes hermanos que se encuentran en Estados Unidos. Desde Nueva York, Atlanta, Chicago, Denver y todos aquellos que aún me faltan por mencionar. Ha crecido mucho el movimiento jóvenes en Estados Unidos. Así que Nuevo México, se me vino a la mente. Para la próxima me voy a traer el directorio y los voy a estar saludando. Y pues bueno, este es nuestro episodio número 2. De este lado me van a estar acompañando el buen Adrián, la buena Ofelia y ya saben, de este lado, un servidor, Rubén. Que por cierto, les invito, de todos modos abajo les voy a colocar el link. Tuve la oportunidad de participar en el podcast de Relatos Forenses del Dr. Olivares y ya llegamos a las 100,000 reproducciones. Sí, escucharon bien, 100,000 reproducciones, lo cual nos tiene muy contentos porque es una manera en la que llega el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y sí, intentamos utilizar estos medios, los medios digitales, para llevar el mensaje al que aún está sufriendo. Pero bueno, dirían, vamos a entrar en materia. Este tema lo traíamos ya tiene un ratito, no se había dado. Y vamos a hablar de la fe en Alcohólicos Anónimos. Aquí me gustaría recalcar que dentro de Alcohólicos Anónimos hacemos referencia a un Dios o a un poder superior como cada uno de nosotros lo entiende. No es necesario que sea el Dios de los judíos, de los católicos, de los cristianos, ¿sí? De los musulmanes. Es el Dios en el que nosotros creamos. Y es más, si tú llegas a creer que ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos no crees en un poder superior, se vale. No es requisito que para pertenecer a Alcohólicos Anónimos profeses ya sea alguna religión o creas en algún Dios. Y pues bueno, vamos a estar hablando de la fe en Alcohólicos Anónimos. Antes de empezar, me gustaría leerles un poco de lo que es la fe para el cristianismo y para el islam, ¿sí? Bueno, y dice, en el cristianismo la fe se entiende como la confianza y la creencia en Dios y en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. La fe cristiana se basa en la Biblia, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los cristianos creen que la fe es un don de Dios, que permite a las personas experimentar la salvación y la vida eterna a través de la relación personal con Dios. Y pues bueno, en el Islam la fe se conoce como imán y se refiere a la creencia y la confianza en Dios, en Alá y en su profeta Mahoma. Los musulmanes creen que la fe es la base de la vida y que implica la sumisión a la voluntad de Dios. La fe islámica se basa en el Corán, que es considerado el libro sagrado y la palabra de Dios revelada a Mahoma.
Los musulmanes creen que la fe les permite alcanzar la paz y la felicidad en esta vida y en la otra. Pues bueno, esto es un poquito acerca de lo que es la fe. Pero bueno, diríamos, ya tratando de aterrizarlo a Alcohólicos Anónimos, ¿qué es la fe? Fíjense, yo cuando llego al grupo, confundido, yo llegué con mucha confusión. Bueno, no confusión, realmente ignorancia. Ignorancia con respecto a la religión, ignorancia con respecto, perdón, a un Dios y pues todo lo que conlleva, todo lo que está en el contexto. Entre esto la fe, ¿sí? Tal vez empecé de una manera fácil o tratar de una manera sencilla hablar de la fe y era tal vez como se los leía un poquito, era esta confianza, ¿sí? Hasta que ya preguntando dentro del grupo me dijeron, bueno, es que la fe es el creer que va a suceder algo, ¿sí? Eh, Me gustaría aclarar algo. Lo que cada uno de nosotros diga no quiere decir que esté escrito en piedra y que así deba de ser. Simple y sencillamente es una opinión. Los tres que ahorita vamos a participar en este podcast podemos estar bien o ¿qué creen? Los tres podemos estar errados. Simple y sencillamente es una opinión. Es algo que hemos vivido y te invitaría a que nos dejes tus comentarios para ti qué es la fe y cómo has vivido la fe. Pero bueno, siguiendo con este hermoso tema de la fe. Por primera vez que yo, vamos a decirlo así, ¿no? Utilizo la fe. Es cuando yo tengo esta confianza, cuando yo creo que sí voy a poder dejar de beber aquí en el grupo. ¿Sí? Por las condiciones en las que yo llegué al grupo, créanme que yo ya no tenía ninguna otra opción. Yo llegué y dije, sí, yo creo firmemente que dentro del grupo voy a poder dejar de beber y tener una vida mejor. ¿Sí? Tal vez, y repito, por las condiciones en las que yo llegué, esta parte de la fe fue un tanto sencillo ponerlo en práctica. ¿Sí? Pero, ¿a poco no hemos escuchado? ¿A poco no nos han dicho a nosotros cuando tenemos algún problema, cuando hay alguna circunstancia que tal vez nos aqueja y que nos dicen, ten fe, ten fe? Pero realmente esta fe es una fe ciega. Tan solo es el que yo me siente y que diga, sí, tengo fe y ya las cosas se van a dar por hecho, no tengo que hacer nada. Dentro del programa se habla de una fe que obra. No podemos quedarnos sentados esperando que por obra del Espíritu Santo se den las cosas. Hay que hacer. Hay que hacer para que se den las cosas, ¿sí? Creyendo que se van a dar, ¿sí? Ahora, ¿qué me hace dudar de mi fe? ¿Qué me hace? A pesar de que yo ya tengo una fe verdadera en que va a suceder algo, ¿sí? En que algún problema tal vez se va a solucionar de alguna manera. Yo creo que se va a solucionar. Pero, ¿qué es lo que me hace salir de esa fe? ¿Qué es lo que me hace que se tambalee mi fe? Que no es cuando yo quiero, que el resultado no se da cuando yo quiero, como yo lo esperaba, que tengo que esperar hasta que sea el momento. ¿Y cuándo va a ser el momento? Y es cuando pierdo mi fe. Cuando empiezo a tener pensamientos rumiantes y por qué no se soluciona y qué voy a hacer. Y me dijeron que mañana me daban respuesta y ya tengo 3 semanas así. Y empiezo.
Es que no lo debí de haber hecho. Es que debí de haber preguntado una vez más. Es que yo creía realmente que iba a ser así, pero ahora veo que no. O mi fe es cambalachera. Mi fe es como un contrato mercantil. Te doy y me das. Si tú me das lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Vas a tener mi fe. Voy a seguir con una fe firme. Entonces no es una fe verdadera. Es un negocio. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué instante yo puedo, sin importar absolutamente nada de lo que esté pasando, decir, tengo fe? Y es más, en muchas de las ocasiones no decirlo, simple y sencillamente sentirlo. Va a pasar. Tener esa fe de que va a pasar. ¿Sí? Pues bueno, es un poquito, ¿no? Ahorita dirían, para abrir boca. Eh, Les decía, este es nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada. Y vamos a hablar un poquito. Tercera temporada, sí es cierto, perdón. Ando un poco disperso. No ando bien de salud y ahorita mi mente está en mi camita. Ustedes perdonen. Pero bueno, a ver, licenciado. Ay, perdón. No, pero no dije tu apellido ni nombre, ¿verdad? Ni tu número de cédula. No pasa nada. Mi buen Adrián, ¿qué es la fe? ¿En qué momento se fractura tu fe? ¿Cómo recuperas tu fe? ¿Cuándo sí y cuándo no implementas la fe? A ver, cuéntanos, antes de darle, bueno, y ahorita ya le damos el micrófono a la buena Ofelia. Esto es para que se dé un cáliz. Buenas noches. Ahorita estaba pensando en el concepto de fe. Ahí busqué la etimología y dice de fides, ¿no? Que significa confianza. El, en la del notario público hace actos de fe pública, ¿no? Que es de confianza igual. Y aquí hablamos de también de esta onda de por qué, como tu pregunta me lo hiciste ahorita, de cuándo perdí la fe y cómo la pude recobrar. Pues yo no sé, de pronto yo ya cuando era niño no sentía absolutamente nada de confianza en mí, ni mucho menos en las personas. Tal vez sea por las situaciones que viví o por la misma vida, cómo fue marcando pues, las circunstancias que fui viviendo. Y solo recuerdo que en la secundaria pues yo veía como mal conceptualizados a todas las personas o que eran creyentes. Y de ahí asistí a la primera comunión porque mi abuelita me llevó, ¿no? Y dije, mire, para que no me esté molestando. Pero eso del Padre Nuestro y bla, 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 pues no lo entendía. Y lo hacía más como por copiar y tal vez tener contenta a mi abuela o a mi madre. Pero así en el fondo, pues yo no tenía. Había más como resentimiento hacia las personas, ¿no? Hacia la vida. Y el por qué me había pasado lo que me había pasado cuando era niño y las circunstancias propiamente. Y lo malo fue que así crecí durante varios años, ¿no? Que de forma homologada se fueron presentando con mi bebetoria y con la actividad. Y lo más curioso es que ahora lo veo con la perspectiva de adulto y no es que me arrepienta, pero de pronto dije, ¿por qué por qué no puedo concebir o no pude concebir lo que ahora veo en una fe o en Dios o en poder superior o una agrupación o un psicólogo también para ver un poquito más el tema? Que como lo veía cuando era adolescente o cuando era adulto o en una edad temprana, ¿no? Y no se puede. Finalmente, siempre quise hacer lo que pensaba que era lo correcto y en esas acciones hubo errores, ¿no? ¿En cuáles errores? Pues vivir así con adicciones o enojado con la gente. Siempre me peleaba y siempre andaba haciendo otras tantas cosas.
¿De qué manera lo vine a recobrar aquí el grupo? O en la vida, ¿no? También para volver a ampliarlo. No quiero reducirlo nada más a un grupo de doble A, sino de qué manera yo me vi con la necesidad de creer en otras cosas. Pues ya fue cuando, no sé, unos 4 o 5 años dentro de la agrupación empecé a explorar un poquito más los temas acerca de la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? Había ciertas cosas que no me llamaban mucho la atención, pero de pronto no sé de qué manera entraron en mí esta forma de pensar y agradarme, porque de pronto yo no visitaba las iglesias, ¿no? Pero ya cuando vi, estaba en la catedral aquí de la Ciudad de México, dije, ah, mira, un santito y vamos a rezar. Y así de, ay, ¿cómo se reza? Yo creo que empecé a tomar fe de mis actos cuando de pronto yo dejé de beber diario, ¿no? Y dejé de tener esta, digamos, forma de pensar tan drástica. La empecé a actualizar, la cambié. Y de pronto ya no pensaba en morirme a diario, ¿no? Sino en que habría una esperanza de vida tal vez unos años después. Que si mi vida iba a cambiar, ¿no? Lo que conlleva tener, no sé, noviecillas, varo, trabajo. Y al paso del tiempo sí veo como un avance en ese sentido de el por qué ha pasado como ha pasado. En el segundo paso nos hablan acerca de esta cuestión de que dejas de pensar en ti mismo como un dios de tu propio universo y empieza a ampliar tu mente, ¿no? Haz caso a consejos, haz caso a un grupo de personas que te están ayudando y de pronto pues, sí te ves como, bueno, me vi más bien en una disyuntiva, ¿no? De sí o no. Y ya hice un pequeño ahí examen de conciencia y pues siempre, al no tener una guía desde niñito, pues creo que crecí con esa autosuficiencia y menos en depositarla en alguien, ¿no? Pues como, o sea, si no hubo alguien que me guiara, pues menos en alguien que ya estando grande, que creo que es difícil ya creer más de grande, ¿no? En algo distinto que no sea tú. Y ya, así cambió. O sea, no quiero expandirme mucho, pero hace como unos, ¿qué te digo? Como en el 2020 leí un libro de igual de adicciones y no recuerdo la editorial, pero hablaba acerca de cómo trabajar los 12 pasos y en el tercer paso precisamente hablaba de lo que era una fe. Ellos decían, mira, nosotros no nos metemos en problemas, solo decimos que la fe es lo siguiente a una creencia, ¿no? Antes de la fe está la creencia. Y dije, ay, chinga, ¿cómo? Entonces, si tú crees en algo, lo intentas, ¿no? De pronto vas. Un acto, por ejemplo, de ir a vender algo y vendes 10 pesos de 100 que querías vender. Pero al otro día vas y ahora vendes 20. Al otro día vas y ahora vendes 30, ¿no? Vas así de forma consecutiva sin dejar de pensar en tu objetivo, que serán los 100 pesos. Al final de 10 días llegas a tu venta de 100 pesos. Lo que añorabas desde el día uno, mira. Entonces cuando llegas a ese objetivo, pues ves todo el transcurso de los 10 días que te ha costado el trabajo, pues todas las vicisitudes, todas las controversias, todas las problemáticas que has pasado, que te has quedado sin comer, que te ha costado trabajo de esforzarte, que te ha costado levantarte, que tienes problemas muy personales, pero aún así tú estás con ese objetivo de vender tus 10 pesos. Cuando llegas al punto de los 100 pesitos, dices, mira, si tuve la constancia durante estos 10 días de generar un objetivo. Lo mismo pasa entonces y se constituye como un acto de fe, ¿no? Dices, no mames, ya creí en algo, yo creo en algo. Creo que lo mismo pasó conmigo, ¿no? De vivir solo por hoy.
un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días sin beber, algo que me costó mucho trabajo años antes, y ahorita pues ya estoy casi por cumplir 13 años sin beber. Y dices, ¿cómo lo hice, no? Y entonces, a pesar de que yo no tenga concebido este concepto de fe, inconscientemente hice un acto de fe, ¿no? El estar apegado a un grupo, y otras tantas cosas como el desarrollarme en un trabajo, ser miembro activo de mi familia, ¿no? Y todo lo que conlleva también, como actos de amor, abrazos, bla, 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 ¿no? Y siempre está inmersa la fe, a pesar de que no tengamos esa concepción de lo que es la fe. Y me resultó bastante grato leerlo, porque de pronto creo que yo me he perdido mucho en actos de ignorancia, al no saber bien lo que pasa con mi vida, y digamos que lo hago, ¿no? Pero cuando me hablan de Dios también digo, "Ay, ¿por qué Dios opera de esta manera, no?" Y ahí es donde empiezo a cambiar un poquito mi percepción en cuanto a la creencia, no en Dios, sino yo más bien en un poder superior que me ayuda, que ha estado. Y saben, ya llegando al punto final de mi participación, es como el confiar incluso hasta en mi propia persona, de alguien que no tenía la capacidad de hacer o cumplir objetivos. Al día de hoy ya me observo más de forma objetiva, y bueno, mira, sí tienes la capacidad, ¿no? Pero con la ayuda también de un poder superior. Ya cambia radicalmente esta concepción también de no hacer las cosas yo solo, ¿no? Sino de día a día agradecerle a la misma vida, al universo, de que me dé la oportunidad de desarrollar actividades y convivir con la gente, a pesar de que no va a ser grato, ¿no? Porque a veces va a haber problemas, peleas, este, o pues sí, va a haber desacuerdos, todo lo que conlleva una relación interpersonal con personas o con la sociedad misma. Y dices, bueno, pues estoy contento, ¿no? Estoy bien y le agradezco a Dios por un día más de vida. Y ya cuando dije eso, dije, no man, eso se me lo hubieran dicho en mi primer año, o más bien yo me lo hubiera preguntado, que creo que sí lo hice, y dije, no mames, yo no voy a llegar a creer en eso. Y al tiempo, pues sí, mira, sí llegué a creer. Entonces, para mí esto es como la fe, y va incluido todo ese tema del tópico de AA, porque también han influido bastante, ¿no? La manera como me han dicho, pues, que venga, que cure mis malestares, que esté presente, que escuche a otra persona que aún sigue sufriendo, que tiene la misma problemática de cuando yo llegué y que pensaba que no tenía solución, ¿no? Y sí hay solución, ¿va? Entonces ahí estoy. Listo, mi buen Adrián. Fíjate, sí, ¿no? También podría ser esta constancia en, en una acción. También podría ser considerada como una fe, ¿no? Y tú, mi estimada Ofelia, ¿qué ha sido la fe? ¿Cómo encontraste la fe? ¿O no has encontrado la fe? ¿En qué momentos pierdes la fe? ¿En qué momentos recuperas la fe? ¿Qué es la fe para ti? Todo lo que nos quieras hablar de la fe, adelante. Hola a todos, mi nombre me presento antes que nada, es Ofelia T. Y yo creo que para mí ha sido complicado este tema de la fe, porque observando esta parte en lo que significa la fe para mí, yo creo que he vivido todo lo contrario, toda vez que he sido una persona muy miedosa, muy temerosa, muy insegura. Y yo escuchaba muchas veces que lo contrario a la fe es el miedo, ¿no? Entonces yo ubico en mi vida como el miedo, mi frustración. Ahorita, como comentaban, en qué momento pierdes la fe. Obviamente yo en algún momento creí en algo, me inculcaron en la religión católica, pero cuando yo empiezo a tener estos episodios de depresión, de quererme morir,
de intentarme suicidar. Ahí es cuando yo empiezo a hacerme esa pregunta, ¿no? O sea, pues si dicen que tú existes, ¿por qué no me ayudas, no? Porque en algún momento pues yo le pedí la ayuda. De hecho, recordando todo lo referente a este tema, yo recuerdo cómo en alguna ocasión voy a una iglesia, le comento al padre de mi manera de pensar, porque para esto yo ya había ido en algunas ocasiones con una psicóloga, con un psiquiatra, con un tanatólogo, y yo no sentía que eso me ayudara, ¿no? Entonces llegó un momento que yo me hinco y le digo, ayúdame, ¿no? Porque ya no quiero vivir así. Una parte de mí me decía, o sea, ya no tiene razón vivir, ¿para qué vives? Yo sentía que la vida era para... que yo había venido a la vida a sufrir para pronto, ¿no? Entonces, en algún momento mi cabeza decía, no, o sea, la manera de resolverlo es quitarme la vida y ya no vivir, y se va a acabar el problema y ya no voy a sentir este dolor y ya no me voy a sentir así. Y cuando tú estás deprimido, o sea, unos pensamientos tan feos que era, nadie me quiere, a nadie le importo, mucha posición de ponerme en víctima. Y obviamente todo esto lo comento, pero pues ya el tiempo lo aprendí, ¿no? Pero en ese momento fue muy difícil. Y recuerdo como en alguna ocasión ya me llegué a hincar y le digo, ayúdame porque yo no puedo. Y me acuerdo cómo voy a la iglesia teniendo la esperanza, la verdad no sabía qué me iba a encontrar, yo simplemente me acerqué al padre, estaba desesperada. Me acuerdo muchas veces, obviamente a través de no tener fe, de no tener confianza en nada, en no creer ya en ese momento en nada, de ir caminando por las calles y llorar y qué hago, y muchas veces era, o sea, de cómo me quito la vida de tal manera que no me vaya a doler tanto el quitarme la vida. Entonces, pues, cuando llego con el padre y le comento esta situación, no sentí nada de comprensión, me escucha, pero me regaña y me dice que me ponga a rezar, ¿no? Porque a Dios no le gusta el suicidio, ¿no? Entonces, en ese momento, pues no sabía qué hacer, yo sentía cerradas las puertas, no sabía de qué manera encontrar, si yo ya había buscado la ayuda, y no quiero decir con esto que un profesional no sirva, simplemente en ese momento yo estaba tan cerrada que aunque lo que me dijeran los profesionales, o sea, en mi cabeza no entraba otra cosa más que cómo me quito la vida, cómo dejo de sentir este pinche vacío, este dolor, pues sí, el cómo me sentía, ¿no? Entonces, a través de que yo, del tiempo y pasando estas situaciones, yo llego a un grupo de autoayuda, y ahí es donde, de cierta manera, como dicen, empiezan a hablar de un poder superior. La verdad es que si a mí me hubiesen hablado que un poder superior me iba a ayudar, con mi problema de alcohol, de depresión y de frustración y de todo lo que traía, a lo mejor yo hubiera dicho, no, esto no es para mí, no, porque yo, o sea, lo ubico y estaba resentida con Dios, ¿no? Yo decía, es que si tú realmente existieras, no permitirías que yo me sintiera así, ya me hubieras ayudado. Pero me doy cuenta que, pues, algo me atrajo a eso, el escuchar a personas que, tantas situaciones que habían vivido. Y la verdad es que cuando yo llego a un grupo, fue a una temprana edad, 17 años, entonces, por una parte era mi autosuficiencia, dice ahí en el segundo paso, mi autosuficiencia de yo no o sea, si no me ayudan los profesionales, ¿cómo me van a ayudar, pues, estos exborrachos, no? La verdad es que también me ubico que tenía una pinche soberbia enorme, porque pues si no me habían ayudado los profesionales, no me iban a ayudar unos exalcohólicos. Entonces, la verdad es que me quedé, porque al escuchar las historias de vida, una parte de mí me decía, o sea, tú no estás tan mal, pero pues hay gente que ha cambiado su vida, ¿no? Hay gente que se sentía igual que yo y ha cambiado su vida. Entonces, de cierta manera fui recobrando esa fe, a lo mejor en ese momento no como tal en un poder superior, no lo sé, pero sí de que podía cambiar mi vida, ¿no? Entonces, pero ver esa parte de yo no he vivido lo que ustedes han vivido, yo no he pasado lo que ustedes han pasado, me llevaba a que en momentos me sentía bien y me alejaba, ¿no? Así como que, o sea, sí, ya me he ayudado, me siento mejor, ya no los juzgaba de la misma manera, porque cuando yo
practico ese cuarto, quinto paso, yo recuerdo que, y el mismo quinto paso lo habla, ¿no? En el momento que tú haces ese trabajo de cuarto y quinto, es cuando tú vas a poder sentir que perteneces a un lugar y que por primera vez vas a sentir esa presencia de ese poder superior, ¿no? Entonces, a pesar de que mi mente decía, no, es que esto no es para mí, otra parte me decía, es que fue el único lugar donde tú encontraste la ayuda, donde tú te sentiste bien. Entonces, yo iba y venía, la verdad es que no, era poca mi fe en los alcohólicos, pero al tiempo, al ir y venir y darme cuenta que yo no podía, de hecho, yo ahorita recordando, yo recuerdo que dejé de beber como a los 2 años de que yo llego a un grupo. Entonces dije, pues ese no es mi pedo, ¿no? No, mi pedo no es la bebida, pues ya dejé de beber. Pero lo que sí es que observaba que mi salud mental era muy precaria. Nuevamente me invadían esos pensamientos de quererme morir, nuevamente me invadía ese pensamiento de, o sea, pero ¿para qué existo, no? O sea, yo le decía, es más, yo le reclamaba y le decía, o sea, era contradictorio porque yo decía, no existes porque no me ayudas, pero, o sea, ¿quién te dijo que yo quería vivir? ¿Quién te dijo que yo quería venir a este mundo? Entonces, pues fue una carrera larga en tratar de confiar en ese poder superior de que mi vida realmente podía cambiar. Ya no era yo creo que más esa parte de poder recobrar mi fe es cuando yo pude hablar con él y decirle lo que sentía, decirle cómo me sentía, decirle por qué no me ayudaste, por qué no me ayudas, por qué si yo te estoy pidiendo, por qué me sigo sintiendo así, porque entonces cuando yo empiezo a hablar con él es cuando yo empiezo pues de alguna manera a reconciliarme, ¿no? Con él y a entender que al tiempo de estar en el grupo, de entender que pues no había venido a la vida a sufrir, era más bien mi manera equivocada de pensar, es más bien el encontrarme a mí, conocerme a mí y ver que las situaciones que yo estaba viviendo era a través pues únicamente de mi manera de pensar, de mi falta de actividad, de nada más estarme quejando, de nada más estar sufriendo, victimizándome, pero que yo no hacía nada para sentirme de manera diferente, porque al ubicarlo, pues realmente no era responsabilidad de Dios que yo me sintiera frustrada porque no hacía nada para poder sentirme bien, ¿no? O sea, por ejemplo, en esas situaciones yo les comentaba al inicio que a través de ser una persona muy miedosa, o sea, yo con el miedo me paralizaba, ¿no? Entonces el estar en un grupo y el hacerme ver que si yo no enfrentaba esos miedos, jamás los iba a poder enfrentar, jamás me iba a poder sentir diferente, porque pues los miedos obviamente me invadieron en todos los aspectos de mi vida, en el sexual. Muchas veces he escuchado, ¿no? El miedo también es esa parte en donde te previene, ¿no? Te previene de vivir cosas malas, abstenerte de vivir cosas que tu cuerpo te dice, no, eso no está bien. Entonces también no era tan malo el miedo, pero cuando a mí el miedo me sobrepasaba y llegaba yo a paralizarme a través de ese miedo, o sea, me impedía poderme desarrollar, me impedía poder ir a la escuela, porque me sentía muy insegura, no iba a poder. Me acuerdo que hasta en el aspecto sexual yo no tuve relaciones por el miedo a quedar embarazada, y eso me detuvo de vivir cosas, ¿no? Y la verdad es que cuando uno vive con tanto miedo, es cuando yo empecé a pedirle ese poder superior que me ayudara, porque yo ya no quería vivir así, porque yo ya no me quería sentir así, porque no era una vida, no era una vida. Entonces, para mí ha sido difícil. Encontraba en una parte del segundo paso donde dice que a veces empiezas a creer en Dios y que Dios está ahí, pero a veces tú crees que Dios no te va a poder ayudar a ti, ¿no? Y así yo me recordé una vez que pues yo hacía servicio en el grupo, tenía llave en el grupo, y era tanta mi inseguridad que yo me acuerdo que en ese tiempo estaba por hacer mi servicio social,
y yo decía, no, es que no voy a poder, es que voy a llegar y no sé nada, o sea, más bien era mi mente, ¿no? Mi cabeza, y yo cómo le daba fuerza a todos esos pensamientos de miedo, y cómo eso me impedía hasta confiar en mi poder superior de que realmente yo iba a poder con eso, ¿no? Entonces, fue muchas veces de hablar, de padrinarme, de decirle a mi padre, no, me siento así, pienso esto, y él decirme, o sea, no importa, así tú te presentes al examen y lo repruebes, preséntate, porque yo no podía ni hacer eso, o sea, yo no podía ni presentarme, por ejemplo, ante mis compañeros y exponer algún tema, o sea, era tanto mi miedo que yo misma me paralizaba en todos los aspectos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, hacía cosas tan burdas como el aprender a manejar, o sea, yo recuerdo el que me sudaban las manos, ¿no? O sea, parecía que yo había agarrado agua y ir manejando e irme secando las manos en la ropa, o sea, cosas tan insignificantes, o sea, en todos los aspectos se me invadía el miedo. Entonces para mí fue muy importante pues el depender, el tener esa fe, porque si no yo no hubiera hecho nada en mi vida, ¿no? Y fue tener que empezar a enfrentar ese miedo a todo lo que me decían. Pues ve, preséntate. Ya cuando metí los papeles, hice mi servicio y me di cuenta pues que al contrario que fui eficiente, que yo soy una persona responsable, comprometida, que cuando libré o enfrenté, brinqué esa barrera de lo que mi mente me decía, pues pude empezar a hacer las cosas. Entonces fue como empecé a tener confianza en mí y en ese poder superior de que mi vida podía cambiar, de que no era una tonta, de que no había llegado al mundo a sufrir, de que pues había oportunidad pues de vivir esta vida, ¿no? En alguna ocasión escuchaba yo en un podcast que, yo voy a decir por mí, que los seres humanos venimos a ser felices, ¿no? Y yo no percibía, yo creía que en ningún momento iba a poder ser feliz o tener momentos de paz, de tranquilidad. Entonces cuando empiezo a experimentar esa parte, por ejemplo, de estar en un grupo, de que aún y con miedo a enfrentar todas esas cosas, es como empiezo a tener esa confianza pues en ese poder superior, al ver muchas veces escuchar a compañeros con problemas tan difíciles y ver cómo pues sobresalía, ¿no? O sea, si ese cuate tuvo ese problema tan grande, o sea, yo por qué no voy a poder con esto, ¿no? Y eso me daba la confianza, el ver a mis compañeros o personas con problemas más fuertes, o sea, ¿por qué no vas a poder tú, no? Si ellos podían, si ellos los enfrentaban, pues claro que voy a poder yo. Entonces, para mí ha sido bien importante esta parte del poder superior, de tener fe, porque si no yo no habría pues hecho nada en mi vida, ¿no? Si yo no me hubiera agarrado ese poder superior, pues a lo mejor estuviera, pues no sé si muerta o igual en mi cama, ¿no? En mi cama llorando, quejándome y demás. Y la verdad es que pues aquí nadie te impone, no te impone a creer en un poder. Yo creo que todo es paulativamente y conforme tú lo vas necesitando. Pero decía una parte del Padrino, ¿no? ¿En qué momento se ha perdido la fe? Porque así como cuando era niña y la perdí, y otra vez recobré la confianza en ese poder superior, estando en el grupo pasaron cosas que me han llevado a perder la fe. Y a reprochar y a decir, es que ¿por qué permites que pase esto, no? Y por ejemplo, algo más actual pues ha sido la separación. Y en ese momento no lo entendía, ¿no? Yo me acuerdo estar leyendo, pues pidiéndole la ayuda, y más cuando sentía ese dolor tan profundo, y decir, o sea, pues esto está de la chingada, ¿no? Es muy doloroso, ¿cuándo va a pasar? Y que me dijeran, es que, me acuerdo en ese tiempo con la psicóloga, es que esto va a pasar, ¿no? O sea, no va a durar por siempre. ¿Cuánto vaya a durar? No lo sé. ¿Cuánto te vaya a doler? O sea, qué intensidad vaya a tener, no lo sé, pero esto va a pasar. Entonces, el confiar en ese poder superior, en su momento cuando pasó, porque les puedo decir que yo en algún momento he creído que por estar en un grupo, que porque confío en Dios, ya nada malo va a pasar, todo va a estar bien, amor y paz y la chingada. Y la verdad es que pues la vida es la vida, ¿no? Y ahí aprendí que a veces la vida es dura, pero es bien raro, porque de algo tan doloroso he encontrado ahora mucha tranquilidad, mucha paz,
Hoy me despertaba, a pesar de situaciones que han pasado, me despertaba y hay días que me despierto con esa tranquilidad de pues, ya no estoy viviendo lo que estaba viviendo, entiendo por qué pasaron las cosas, y en esos momentos, pues al principio no confiaba en que realmente algo tan doloroso fuera algo bueno para mí, ¿no? Realmente era, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué si yo me esforcé tanto? ¿Por qué si yo traté de dar? Y me acuerdo que me salía en un librito, ¿no? Que parte del crecimiento y de la formación del carácter es eso, ¿no? Los problemas, las vicisitudes, las situaciones complejas, ¿no? Ahora entiendo que pues todo tenía una razón de ser, el por qué pasa todo esto, pero sí es difícil el entender que no siempre todo va a estar bien. Sin embargo, cuando veo estas cosas que pasan y que han sido dolorosas y que a través del tiempo, yo le compartí en algún momento a un compañero, o sea, es cuando le da sentido a la literatura, ¿no? Y decía que esa parte del dolor es crecimiento, y la neta yo le oía un chingo al doctor, al dolor, perdón, yo no quería sufrir, yo no quería padecer, yo no quería pasar este tipo de cosas, pero me siento más fuerte, me siento como de, no, o sea, si esto que me dolió tanto no me derrumbó, o sea, ¿qué me puede derrumbar, no? Cosas como esas en las que la verdad me siento muy tranquila, en la que el tener esa fe y confiar que, pues que sea lo que pase, y más que nada que cuando estás en momentos tan difíciles, a pesar de que en algún momento renegué y me enojé con él y eso, y cuando te puedes conciliar con él, bueno, porque yo lo vi así, dije, bueno, sí, fue muy feo, pero no confío en que sea esto lo mejor para mí, porque está de la chingada y me duele mucho, pero ayúdame, ¿no? Ayúdame y pues permíteme seguir adelante y empezar a ver cómo se empiezan a acomodar las cosas en mi vida, empezar a ver cómo me siento ahora bien tranquila, cómo ahora disfruto muchas cosas que no podía disfrutar cuando tenía que ser responsable como esposa, como pues sí, hacer esa parte. Pues la verdad es que no es fácil confiar, y menos cuando tú le pides y las cosas no salen como tú quisieras, y dices, o sea, ¿por qué tiene que pasar esto, no? Y ¿por qué si yo creí que esto era mi felicidad? Y dices, no, es que no se va a hacer tu voluntad, se va a hacer la voluntad de Dios. Y dices, pues sí, pues no manches, pero tu voluntad me está doliendo. Pero yo creo que está en eso que decíamos, lo que significa, ¿no? En el creer o confiar que todo lo que pasa, pues es lo mejor para ti y pasa por algo, ¿no? Y para, pues para bien, ¿no? Simplemente. Y eso sería todo por ahí. Muchas gracias, mi estimada Ofelia. Híjole, ¿qué creen? Que a la mejor para el próximo tema vamos a hablar de un poder superior, de Dios. Este tema va mucho de la mano. Y repito, si tú no crees en Dios, está bien. Si tú no crees en un poder superior, está bien. No, aquí dentro de Alcohólicos Anónimos no te obligamos a creer en un Dios, no te obligamos a que profeses alguna religión. Si en el momento en el que tú llegas dices, yo no quiero saber nada de Dios, pero creo en Alcohólicos Anónimos, creo en el grupo, tengo fe que si vengo voy a dejar de beber, voy a tener una mejor vida, es suficiente, ¿sí? Con eso es suficiente. El creer que ese grupo de personas de alguna manera me va a ayudar para que yo deje de beber. Y así es. Ese grupo de personas llamados compañeros y compañeras dentro del grupo nos ayudan a dejar de beber. Y, ¿saben? Se puede tener fe en la humanidad, fe en la naturaleza.
tal vez no necesariamente fe en un poder superior. A lo mejor para ir abriendo un poquito el tema acerca de un poder superior, yo les puedo decir que para el día de hoy aprender, o bueno, sí, para tener una mejor comprensión relacionada a Dios, perdón, a un poder superior, primero tuve que desaprender, primero tuve que darme cuenta lo que no era Dios, lo que no era mi poder superior, cuestionarlo para posteriormente estudiar, porque no nada más sentado se aprende, hay que estudiar y decir, esto sí es Dios. Y me di cuenta que la concepción que yo tenía de Dios, el conocimiento que yo tenía de un poder superior, de Dios, era muy diferente, ¿sí? Tenía ideas que realmente no cuadraban, no hacían match con lo que yo estaba viviendo, con lo que yo veía en la sociedad. Entonces fue cuando me di cuenta de eso, ¿sí? Ha sido, no como la película, pero sí ha sido una mala educación relacionada a un poder superior. Entonces, dirían, cuando pude aterrizar esta parte de que este poder superior no era lo que me habían enseñado y que es otra cosa totalmente diferente que tal vez vamos a estar tocando en otro podcast, se me hizo más sencillo tener fe. No quiere decir que yo ya tenga una fe al 100%, ¿sí? Como les decía hace un ratito, llego a perder la fe cuando no se dan las cosas como yo quiero, ¿sí? Cuando no dejo a Dios ser Dios, ¿sí? Cuando quiero que sea ya, no tengo esa paciencia. Cuando dudo que realmente Dios pueda hacer algo, cuando dudo que realmente mi poder superior pueda hacer algo, cuando dudo que Alcohólicos Anónimos como un todo pueda hacer algo, ¿sí? Pero la misma vida, la misma experiencia, lo mismo que he experimentado, me regresa, me hace darme cuenta que me salí del camino de la fe. El día de hoy intento analizar qué me sacó de ahí y regreso, dulcemente convencido en que la fe es paciente, ¿sí? La fe es duradera. Y pues bueno, esto es un poquito de lo que es la fe para nosotros. Es muy importante la fe para nosotros como Alcohólicos Anónimos. Ahorita decía Ofelia, ¿no? Y yo preguntaría, ¿realmente es necesario o solamente se puede tener un crecimiento a través del dolor? Yo creo que no. Yo creo que cuando tenemos buenos momentos, que a lo mejor está toda la familia reunida, que estamos tranquilos, que estamos en paz, que todo está fluyendo a nuestro alrededor, creo que también eso lo podemos utilizar para crecer, para ver de qué manera podemos hacer lo posible que eso se alargue, valorar más, por ejemplo, a las personas que están a mi alrededor, valorar más el trabajo que el día de hoy tengo, a pesar de que hoy ya lo tengo, ¿sí? Valorar más mi salud, o sea, realmente tener un crecimiento ya teniendo las cosas y no tener un crecimiento, ¿sí? Solo cuando las pierdo. No, es que ya, ahora sí ya lo valoré, ahora sí ya me di cuenta que el valor de las cosas porque ya lo perdí. Creo que teniéndolas también nos ayuda a crecer, ¿sí? Pero voy a terminar con de estas frases que luego aparecen
tal vez el universo, tal vez las necesitamos, ¿no? Y dice, cuando el ciego recupera la vista, lo primero que deja en un rincón es el bastón, ¿sí? Ahí se los dejo de tarea. Y pues bueno, perdón, todavía tengo un poquito de tos. Como les decíamos, transmitiendo desde Enrique Granados, número 12, Grupo Jóvenes, 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Estamos en nuestra tercera temporada. Déjenos por acá abajito qué otro tema les gustaría que habláramos. Y pues bueno, seguimos en contacto. Si ustedes consideran que a alguien más les puede servir estos podcasts, háganselos llegar. Y de la misma manera, háganle llegar que existe un lugar que se llama Grupo Jóvenes, en el cual se puede dejar de beber. Enrique Granados, número 12, nuestro teléfono 55 55 15 10 96. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Chao. Chao.